¿Es el racismo también una pandemia? Al racismo institucional que afecta a Brasil se une la pandemia del COVID-19, problemas ante los que el gobierno brasileño parece ser indiferente. Conversamos sobre eso hoy, Entre Amigos. Gracias por acompañarnos en esta conversación entre amigos. Elsa Mazón, Guillermo Serrano, tu servidor Gerson García, como lo hacemos habitualmente, considerando algunos temas de actualidad, mirándolos desde la perspectiva de la fe cristiana. Y bueno, en el día de hoy también contando con la presencia de un buen amigo, Gilvani Moleta, con quien conversamos desde las cercanías de Sao Paulo, Brasil, si bien entiendo. Sí, yo estoy viviendo en Sao Paulo mismo, Gerson. Pues bienvenido, y nuestro interés en el día de hoy es conversar un poquito acerca de la situación en Brasil, una noticia que de alguna manera nos conecta a los que vivimos en los Estados Unidos, donde estamos experimentando estas manifestaciones en contra de la violencia contra personas de raza negra, y un reporte de la BBC nos decía que Brasil tiene un problema similar. Acá en Brasil, impresionante o cuanto que hay a cuestión de racismo. Y lo que sucede es que así como en Estados Unidos, de toda parte del mundo, personas negras brasileñas son nuestros ídolos de esportes y otras áreas más. Y los negros sufren una persecución muy grande. En Río de Janeiro, ahora, un muchacho negro, yo creo con 16 años, fue muerto en casa. La investigación apunta que lo policial, que también era negro, pensaba que este era un bandido y estaba con una arma en la mano. Entonces, es difícil você mirar hoy una persona de destaque de color, porque sufre sin persecución y racismo muy grande. Pero eso, Gilvani, no es un atributo, una característica solamente del Brasil, es también algo que está sucediendo a nivel mundial, y aquí en los Estados Unidos también lo estamos viviendo. Y ahora, por ejemplo, la pregunta lógica es si la población de color, la población negra en Brasil tiene este tipo de problema. ¿Qué pasa con esta pandemia? ¿Tienen ellos los mismos recursos sanitarios que tienen los blancos, vamos a llamarle así? ¿O cómo ve usted la cosa? Sí, no vemos que no tienen el mismo acceso que las personas blancas. Hay diversos factores. O Brasil tiene una población de más de 50% de negros. Pero los negros viven más en la periferia, nosotros llamamos de favela acá, que es muy grande en Río de Janeiro, São Paulo y otros grandes centros. Las personas de la clase social más baja, con menos condiciones, son negras. Y esas personas, por consecuencia, no tienen acceso a plan de salud, no tienen acceso a buenos hospitales. Por más que la salud brasileña gratuita tenga un servicio más o menos bueno en comparación con otros países, não dá conta da demanda para atender toda essa população. Então, se mirar os noticieiros e se mirar as estatísticas, vai ver com toda certeza que os negros não têm o mesmo acesso que os blancos por diversos fatores. Creo que el problema que estamos viendo ahora resurgir tanto en los Estados Unidos como en Brasil y en algunos otros países en cuanto a la violencia contra la raza negra, estamos viendo en realidad un análisis de lo que hay dentro del ser humano, ¿no? Ese pecado que tenemos, ese deseo muchas veces de causar el mal a otros. Sí, lo hemos visto en la Biblia desde el Génesis, donde Caín mató a Abel y es hermano contra hermano, y en realidad lo que necesitamos parece muy simplista, pero es acercarnos más al Evangelio, al verdadero significado de lo que es la buena noticia que tenemos en Jesucristo. Esta pandemia ha pegado duro en América Latina, en muchos países. Hemos oído de Ecuador, de la situación en Perú, pero particularmente Brasil se ha mencionado como posiblemente la que ya tiene más casos en el subcontinente. ¿Cuáles son las estadísticas reales de los contagios en Brasil y particularmente en la zona donde tú estás, Gilvani, Sao Paulo? En Brasil la curva de contaminación está creciendo cada vez más. Aunque nos hemos alcanzado el pico. Ayer llegamos a 1.350 muertes en Brasil, con toda esa deficiencia de subnotificación y falta de teste, llegamos a 590.000 confirmados. Y muertes, 32.600 muertes. Ante esta estadística
estadística que realmente es alarmante. ¿Ha cambiado un poco la actitud del presidente Bolsonaro con respecto a esta pandemia? ¿Cuál es la visión que él tiene como estadista? Sí, siempre ha cambiado todos los días la actitud del presidente, pero sinceramente para peor. É increíble que descobrimos que nosotros no llegamos al fundo, porque cuando llegamos al fundo, el gobierno cava un poco más, entonces no tiene fundo la nuestra situación terrible. Pero hablando de la presidencia, estaba muy descontento en muchos enfoques sobre el tema. Ya que respondió preguntas sobre el COVID, contestando, diciendo que su apellido es Mesías, pero no hace milagros. Bueno, el segundo nombre, él es Jair Mesías Bolsonaro, y entonces se refirió en una conferencia de prensa un poco frustrado ante las preguntas, diciendo que aunque él es Mesías, sin embargo no hace milagros, lo cual salió cómico, pero realmente también es trágico. Y mucha gente está muriendo fuera de los hospitales, y hace muchos chistes y bromas. Cuando el reportero también habló sobre la cantidad de muertes de Brasil que pasamos China, eso un tiempo atrás, él responde, ¿y qué? Yo no soy una funeraria. Ayer habló que el destino de todos tiene que morir. Ante la callosidad del gobierno, del presidente, Brasil siendo un país que podemos asegurar es religioso, ¿cómo está la psique, el encare espiritual de la gente ante situaciones como esta? Ya ha llamado la atención sobre una gran parte de los pueblos, de la población evangélica, ha apoyado y aprobado agendas que yo llamo de diabólicas del gobierno. Parece que estos evangélicos piensan que el presidente realmente es el Mesías, no solamente su apellido. Se hace una crítica contra el presidente, puede ser atacado con violencia por evangélicos. Me parece que el pueblo evangélico estaba necesitando de un líder y se Ferro era el primero que apareció hablando algunos versos desconectados. La postura de los evangélicos en Brasil está llamando mucha atención pelo odio, pela falta de amor, pela falta de compasión, falta de tolerancia con lo prójimo. Giovanni, hablemos un poco ahora a nivel personal de cómo están llevando esta situación tan rara en la que estamos viviendo. Una gran preocupación. Nuestra hija mayor tiene 13 años, Marina. Ela é del grupo de riesgo, porque tem uma enfermedade autoimune, el sistema digestivo. Ni siquiera puede imaginar la contaminación. Tenemos preocupación de uno de los gemelos, que tenemos dos, y uno está muy, muy nervioso, y todo día habla, papá, no quiero morir, vive con una cosa para desinfectar las manos. Entonces, creemos que eso afectó lo psicológico de los pequeños también. ¿Y su esposa Carola, cómo está llevando esta situación? Ella habla que su vida no cambió mucho por no salir de casa por nada, haciendo una crítica. Pero pensamos que lo grande desafío es la convivencia mucho más acerca, pero eso está siendo bueno porque estamos próximos a los hijos, más próximos uno de otro también. Pero en Brasil hay un fenómeno triste porque la violencia doméstica aumentó mucho en la pandemia. Cuando escucho a Giovanni narrar la situación en su país, en Brasil, conversando con nosotros desde Sao Paulo, cómo coinciden algunos temas, la manipulación del poder de las masas, la desinformación, la callosidad de las instituciones que están para preservar la sociedad, para mejorar la sociedad. Y me llama mucho la atención de que sí, al final de cuentas parece un tema de condición humana y no necesariamente de políticas particulares de un individuo, ¿no? El problema yo lo veo desde la perspectiva de que hemos adoptado un estilo de vida cristiano que es como encapsulado, como que estamos al margen de las cosas que suceden en la sociedad, en lugar de ser participantes de los problemas de la sociedad y dar algún tipo de solución. Nos hemos acostumbrado tanto a esto que el gran temor que muchos líderes tienen hoy día, digamos líderes cristianos, ¿no?, de iglesias diversas, es que una vez que pase esta situación de pandemia volvamos a la misma rutina, en lugar de preocuparnos por el prójimo, en lugar de ser de ayuda al que tiene problemas, y en lugar de ser realmente, como lo dijo una vez el presidente Bush, no me acuerdo si fue el hijo o el padre en su presidencia, cuando dijo que el liderazgo tenía que ser como esa luz que está sobre la colina, citando el Evangelio, ¿no? Que la luz no se
esconde, sino que la luz se hace visible para todos. Y yo creo que a ese desafío estamos llamados todos los cristianos, aunque nos confesamos cristianos, para ser realmente de ayuda al prójimo, una luz para el prójimo, y no solamente vivir en nuestro mundo tan particular. Así es, Guillermo, y no solamente pensemos en lo que nos dice la Biblia en cuanto a esa luz que debemos ser, pero también reflexiono acerca de lo que nos dice el Evangelio de Juan en su capítulo 13, donde Jesús les dice a sus discípulos: el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos por el amor que se tienen los unos a los otros. Y creo que estamos carentes como iglesia, como personas de fe, representantes de Cristo en la tierra, en este mundo, en este momento. Estamos carentes de ese amor al que nos llama Jesús, ese amor que nos identifica, que nos hace diferentes al resto de la gente que está atentando contra la vida de otros, abusando contra la vida de otras personas que no son como ellos. Y es el momento que tenemos que salir al frente y demostrar que somos en realidad portadores del Evangelio y del Espíritu Santo que vive en nosotros. Quisiéramos animarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas en esta conversación, a que te pongas en contacto con nosotros y nos cuentes cómo lo percibes, cuáles son las acciones a tu alrededor, a nivel social, a nivel económico, a nivel político, pero sobre todo cómo tú respondes personalmente, especialmente ante la oferta del Evangelio. Visita nuestra página en internet, radiomudi.org, o también conéctate con nosotros en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Ilvani, queremos darte muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Por favor, extiende un saludo a Carolina, a tu esposa, a tus hijos, y esperamos contar contigo en otra ocasión. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, gracias por participar de esta conversa entre amigos. Muy importante discutir ese tema. Muchas gracias, Gerson, Serrano, y también a usted. Queremos agradecer también al equipo de producción, tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en Chicago, que hacen posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti, confiando que la hayas disfrutado. Guillermo Serrano, El Samazón y tu servidor Gerson García, te agradecemos el tiempo que has pasado con nosotros entre amigos, confiando que te encontraremos en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.